En esta ocasión os presento un chasis que en principio compré para desguazar, pero después de ver de lo que se trataba, he decidido que no puedo desarmarlo. Es un chasis demasiado bueno para echarlo a perder, a pesar de que tiene graves averías. Se trata de el chasis de una Colster Oklahoma, que en principio era un aparato tipo radiogramola. En la parte de radio tiene onda media, onda corta, frecuencia modulada. Su etapa de sonido es estéreo. Tiene ojo mágico. Le falta la antena de ferrita, que está hecha un desastre. Se lo han quitado. A ver cómo solucionamos ese problema. El hilo del dial está absolutamente salido. Es que está roto. Pero veremos. Trataremos de reparar este aparato, del cual en vez de conseguir piezas de repuesto, lo que he conseguido es otro aparato para reparar. Bueno, continuamos con una parte imprescindible en cualquier restauración, que es el análisis del esquema del aparato que pretendemos restaurar. En esta ocasión es un aparato algo más complejo que en otras ocasiones, debido a la presencia de que dispone de frecuencia modulada. Este es un aparato estéreo, pero estéreo solamente a nivel de audiofrecuencia. Es decir, es estéreo cuando se utiliza el tocadiscos, porque la frecuencia modulada de la que dispone es mono. Yendo por partes, podemos distinguir las partes clásicas de este tipo de receptores, donde aquí podemos apreciar una fuente de alimentación bastante convencional, el transformador, un filtro doble pi para la alimentación. Este era un aparato de alta calidad, para lo cual necesita también pues una fuente de alimentación acorde, lo más libre posible de zumbidos, con lo cual en vez de los dos condensadores típicos de filtro lleva 3. En lo que respecta a la parte de alta frecuencia, podemos ver la sección para AM y la sección para FM. He de recordar que estos aparatos, cuando disponen de FM, no suelen llevar el típico conmutador de ondas, sino que suelen llevar este tipo de teclados que son bastante infernales de seguir, no ya solo a la hora de reparar el equipo, sino el propio esquema es francamente difícil de seguir, porque no se pintan claramente las conexiones, sino que las derivan a un cuadro con coordenadas donde hay que seguir conexión por conexión, pero aún así vamos a ver qué es lo que tenemos entre manos. Vamos a ampliar un poco el esquema para ver lo que tenemos. En la sección de AM tenemos dos bandas, una banda de onda media y una banda de onda corta. La banda de onda media tiene una peculiaridad, que es que dispone
de dos bobinas de antena. Una para trabajar con una antena externa y otra es para una antena de ferrita, que es la que no tiene y que habrá que reconstruir. Afortunadamente tiene la bobina de antena interna que nos va a servir para hacer funcionar la AM y posponer posteriormente este problema de carecer de antena de ferrita. Tenemos la clásica etapa conversora compuesta por un ECH81 en el cual se construye el oscilador local en un triodo, y en una sección exodo se hace la mezcla de lo que es el oscilador local y la señal incidente por la antena. Al ser este un aparato que incluye frecuencia modulada, el conmutador tiene dos funciones. No solamente conmuta las bandas, sino que conmuta lo que se conoce como un desviador. Porque se dan, al disponer de FM, dos circunstancias. Primero, que la banda de FM trabaja en el rango de la VHF, que son frecuencias muy elevadas y que complican extraordinariamente el diseño de estos equipos, que, si bien en teoría funcionan exactamente igual, por lo menos antes de llegar a lo que es la demodulación, a un heterodino corriente, se dan unas circunstancias que exigen una circuitería distinta, más delicada y mucho más crítica, debido a las frecuencias a las que trabaja. En la parte superior tenemos lo que es el sintonizador de frecuencia modulada. La señal llega a una antena que suele ser de tipo dipolo. La señal entra en un balún, a diferencia de lo que sucede en la banda de AM, lo que significa que va a llegar aquí una señal que una señal balanceada, o podríamos llamar simétrica, que hay que transformarla de forma que pueda ser utilizada de forma simétrica, como sucede en la sección de AM. Para esto, mediante un transformador que se llama balún, que lo que significa literalmente es balanceado, desbalanceado, lo que hace es convertir esta señal incidente que es simétrica en una asimétrica o no balanceada. Vemos aquí que llega esta señal a un primer tríodo donde es amplificada y luego es reenviada a un segundo tríodo que cumple una doble función. Por un lado, actúa de oscilador local y por el otro actúa de mezclador, enviando la señal al resto del equipo en la frecuencia intermedia que se utiliza para la FM, que al ser frecuencias mucho más elevadas, en vez de utilizar una frecuencia de 455 kHz o aproximadamente de ese valor, se envía a una frecuencia de 10,7 MHz. En esta sección el desviador cumple dos funciones. Por un lado, cuando pasa en el funcionamiento en frecuencia modulada, lo que hace es desconectar el oscilador local para AM, porque no lo necesita, y convierte la sección mezcladora de la ECH81, la convierte en una mera etapa de amplificación.
Ya a partir de este punto, independientemente de que estemos trabajando en AM o en FM, vemos aquí que se envía la etapa de frecuencia intermedia. Vemos que hay dos transformadores de frecuencia intermedia a la entrada que en realidad están especializados. Uno es el transformador dedicado para AM y el segundo transformador es el dedicado a FM. En principio, la existencia de estos dos botes no es debido a que se esté utilizando un sistema de modulación distinto, sino a que se utilizan frecuencias intermedias muy diferentes. De tal forma que uno de los transformadores es ciego a la frecuencia intermedia del otro. De forma que cuando llega una señal de FM atraviesa la sección de AM porque para él es invisible, es incapaz de resonar a una frecuencia tan alta, y la captura, captura un segundo transformador en serie que ya está calculado para trabajar a 10,7 MHz. Y al revés, si estamos trabajando en AM, es el el transformador de 470 kHz el que resuena a la frecuencia intermedia y atraviesa el otro transformador porque es ciego, no hace nada a semejante frecuencia. Físicamente están metidas ambos transformadores dentro del mismo bote de frecuencia intermedia y en la serigrafía de dicho bote se indica cuáles son los ajustes para una sección u otra. Una vez que atraviesa la señal cualquiera de los dos transformadores de frecuencia intermedia, se hace un primer filtrado. Hay que recordar que el primer transformador de frecuencia intermedia es el que tiene la mayor parte del peso en la selectividad del aparato, llegándose a decir que alrededor del 70 o el 80% de la selectividad del aparato descansa sobre el primer transformador de frecuencia intermedia y es amplificado por este pentodo de alta frecuencia que es la F95 común a ambas frecuencias intermedias, cuya salida es enviada al segundo transformador de frecuencia intermedia. Aquí ya empieza a haber alguna diferencia entre ambas frecuencias. ¿Por qué? Porque el segundo transformador de frecuencia intermedia, la sección dedicada a la modulación de amplitud, va a la detectora. En este caso la detectora es una EABC80, que es un triple diodo con triodo, y utiliza uno de los diodos para hacer una detección por envolvente como es costumbre en los equipos de AM. La de modulación en FM es bastante más compleja. En este caso, el esquema resulta un tanto confuso y me ha costado ver exactamente qué tipo de detector estaba utilizando para frecuencia modulada, y se trata de un discriminador de relación. Sabéis que dentro de la FM hay dos discriminadores clásicos, que uno es el Foster-Shelly y el otro es el discriminador de relación, algo más moderno y que generalmente casi siempre es el que vais a ver, salvo que os enfrentéis a aparatos algo más antiguos. Por último, la salida de la detectora. Se me había olvidado comentar que aquí el desviador cumple otra función, que es el seleccionar el tipo de modulación que vamos a hacer. Hay que avisar al aparato si lo que va a modular es AM o FM. El explicar cómo funciona un discriminador de relación, un Foster-Shelly, nos llevaría a varios capítulos y además no os voy a engañar.
lo comprendo vagamente cómo funciona, pero no como para dar lecciones sobre ello. Y esto lo explica muy bien mi amigo Ignacio Baquedano en una serie de capítulos que dedicó a la FM y que os dejo en la caja de comentarios de este vídeo por si os interesa este tema. Por último, una vez demodulada la señal, ya sea en AM o en FM, parte de la señal se envía al ojo mágico que está aquí, que nos indicará la fuerza con la que nos está llegando la señal, y además, por otro lado, generará las tensiones adecuadas para controlar el control automático de ganancia o CAG. Fijaros que tal como está puesto, cuando veamos funcionar el ojo mágico, vamos a darnos cuenta si estamos escuchando la AM o la FM por el comportamiento del ojo mágico, porque lo han conectado de tal manera que ante una señal de FM lo que vamos a ver es la banda verde de iluminación. En FM la vamos a ver fija porque vamos a ver una señal con una amplitud constante. En cambio, se está puesta de tal manera que cuando estemos escuchando la onda media, ya sea en onda corta o en onda media, vamos a ver cambios de amplitud en la señal. Va a funcionar prácticamente como un búmetro, tal como está puesto. Luego aquí tenemos las entradas del pickup, también controladas por el desviador del teclado. Y a partir de aquí la señal sí es estéreo, siempre y cuando la señal proceda del pickup. Si procede de la parte radio, ya da igual que sea la FM o la AM, se crea un puente entre los dos canales para enviar la señal de sonido a ambos canales simultáneamente. Y luego ya por último, pues lo que es la etapa de audio, pues tenemos dos amplificadores de sonido muy comunes, con una etapa preamplificadora triodo. Estos dos triodos de ambos canales están encapsulados en la misma ampolla, concretamente en una ECC83, que envían su señal a un pentodo final muy común. En realidad todas estas válvulas son tremendamente comunes, son válvulas Noval fáciles de encontrar, afortunadamente. Decíamos que son dos pentodos L84, cada uno enviando señal a un transformador de salida que por último sale a los correspondientes altavoces. Como veréis, este es un aparato de cierta calidad y en vez de llevar un altavoz por canal lleva dos. Un canal para graves, vemos aquí un filtro típico para graves con una inductancia que bloquea las frecuencias más altas de sonido, un condensador que cortocircuita las frecuencias altas y al revés. Tenemos aquí el tweeter, el altavoz para las frecuencias más altas de sonido, que el sonido le llega a través de un condensador que bloquea las señales de audio de más baja frecuencia y además deriva a través de este choque las frecuencias más bajas. Por último, no tiene más. Como veis, es un aparato un poco más complejo que un heterodino de los que tenemos costumbre a ver. Insisto, es que es algo más complejo, pero no más difícil. Digamos que en todo caso, la mayor dificultad que tienen estos aparatos es el dichoso teclado, que esto nos puede amargar mucho la vida, mucho. Y la táctica para su reparación será la de siempre. Empezaremos echando a andar lo que es la fuente de alimentación. Seguiremos
haciendo funcionar lo que es la etapa de potencia del amplificador de sonido. Iremos avanzando, probaremos la etapa preamplificadora de sonido. Aquí ya diferenciamos un poco los trabajos con otros aparatos, porque lo primero que vamos a echar a andar es lo que es la parte de amplitud modulada, básicamente porque es la que conocemos mejor, tenemos más experiencia con ella, y lo que haremos será ver si nos funciona la frecuencia intermedia, si no funciona, a ver qué problemas hay, en último extremo hacer los ajustes pertinentes. Esperemos que no sea necesario. Tengo fe en que no sea necesario, porque los sellos del fabricante están todavía en su sitio, lo cual eso es una gran ventaja, sobre todo cuando nos enfrentemos a la parte de frecuencia modulada, y como esa parte esté mal, puede ser muy complicado echarla a andar. Veremos si funciona la frecuencia intermedia primero en el segundo transformador de frecuencia intermedia. Veremos si es capaz de demodular. Iremos avanzando hacia atrás. Por último, comprobaremos si tenemos oscilador local, si la etapa mezcladora funciona y si tenemos recepción en último extremo. Y ya por último, cuando tengamos funcionando la parte de amplitud modulada, nos pelearemos con lo que es la parte de frecuencia modulada, y bueno, pues esto en principio es lo que hay, así que ahora pasamos a lo que es la parte práctica de esta reparación. Vamos a someter a tensión el equipo. Hemos reparado la fuente de alimentación. Se utilizará la bombilla de protección para evitar accidentes. Se han cambiado los condensadores electrolíticos, excepto uno. De los condensadores de filtro. Que después de medirlo estaba en un estado francamente bueno, a pesar de sus 57 años. Creo que lo cambiaría al final por motivos de seguridad, pero para una primera prueba lo vamos a dejar ahí. Sé que el transformador funciona porque lo he probado, que las tensiones son correctas. Hemos conectado la válvula rectificadora para disponer de alta tensión. Asimismo, hemos conectado el ojo mágico, más que nada porque el conector no se quedase colgando. No me gusta tener por ahí 250 voltios colgando. Tiene sus cosillas, porque aquí hay cables cortados que van al transformador, que supongo que estos cables pertenecían al motor del plato giradiscos, porque van directamente al transformador. Los transformadores se están comportando los condensadores se están portando bastante bien, porque la primera prueba la hice hace como media hora y todavía conserva 27 voltios. Señal de que fugas no hay, o si hay son insignificantes. Son insignificantes porque estos condensadores no se están descargando, lo cual ya me indica que no tenemos cortocircuitos. Y vamos a someter el equipo a tensión para ver qué tensión alcanza. Así que vamos allá.
La lamparita de protección brilla algo. Empieza a subir la tensión. Se ha encendido el ojo mágico. Está subiendo mucho, así que vamos a cortar la tensión porque está prácticamente sin carga y no queremos forzarlo. Observar que el ojo mágico sigue brillando hasta que va perdiendo tensión. No que vaya perdiendo tensión, sino que cuando se enfría su filamento deja de trabajar y nos hemos quedado con 183 voltios en el condensador de filtro. Con lo cual tenemos que la fuente de alimentación está trabajando. Así que mañana nos meteremos a restaurar lo que es la etapa de audio. Es un equipo estéreo, por lo cual tenemos que probar los dos canales. Ya tenemos nuestra etapa de sonido montada. Hemos cambiado un par de condensadores electrolíticos del cátodo que estaban pasados y estamos probando pues uno de los canales. Estamos atacando directamente la reja de la L84, que es el pentodo de salida de uno de los dos canales, y ahora vamos a probar el otro. Conectar la corriente para no llevarme una sorpresa. Nos vamos al otro pentodo. Ya lo tenemos en la reja del segundo pentodo y vamos a ver qué pasa. Vemos que al estar conectadas las válvulas, la carga de los filamentos hace iluminarse más la lámpara de seguridad en el caso de que tengamos un cortocircuito. Esto es absolutamente normal. Si apreciasteis, cuando hicimos la prueba de la fuente de alimentación, la lámpara de seguridad apenas brillaba. Bueno, pues el segundo canal del pentodo también funciona. Vamos a probar directamente la entrada del pickup. Y a subir el volumen al máximo para comprobar que además va a sonar mucho más fuerte que cuando atacamos directamente la reja del pentodo final, porque aquí hay una preamplificación. Es que suena mucho más fuerte. Vamos al otro canal y también. Así que, como podéis ver, la etapa de audio funciona perfectamente. Así que ahora el siguiente paso
es probar la etapa de frecuencia intermedia. Hemos conectado el generador al bote de frecuencia intermedia sospechoso, que es el segundo transformador de FI, que como vemos el fabricante dice que está ajustado a 472 kilociclos. Con el receptor apagado inyectamos en la placa de la amplificadora de frecuencia intermedia, concretamente en este punto, y metemos el osciloscopio en el diodo, la placa del diodo de la detectora, y comprobamos que está funcionando correctamente. Vemos que su máximo anda por 452, debería ser 472, pero hay que contar con el error que está metiendo, el desajuste que está metiendo la sonda del osciloscopio. Pero en principio parece que el comportamiento de la frecuencia del segundo bote de frecuencia intermedia es correcto en este punto. Vamos a examinar la amplificadora de frecuencia intermedia a ver si ese es el problema. Tenemos preconfigurado el analizador de válvulas. Esta válvula va a 6,3 voltios. Vamos a bajar un poco. Está a 5 y pico. Bueno, pues vamos a ver si la valvulita esta amplifica. Vamos a encenderla y a ver qué sucede. Tenemos una emisión muy buena, 0 voltios, reja negativa, 0, reja positiva, y vamos a desconectar el cátodo, con lo que parece que esta válvula está perfecta. Así que no es la causa la válvula en sí. Podemos observar que, a pesar de no haber sonido, la frecuencia intermedia reactiva, aunque se mueve un poquito el ojo mágico. Según muevo la frecuencia del generador, vemos que presenta un máximo, es decir, está reaccionando ante la frecuencia intermedia, pero no tenemos sonido. Aquí dice que está a 466. Está sorda a la detección. Esto requiere un poquito más de análisis, porque en principio sí parece que hay cierta reacción. Como este vídeo se está haciendo demasiado largo, vamos a dejar para la próxima ocasión
ver cómo se resolvió el problema de la frecuencia intermedia. Veréis que fue un problema un tanto sorprendente por las circunstancias en que se dio y que hasta la cosa más tonta puede dar muchos problemas. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.